found in Ezekiel 8, verses 4 to 18. Y dice así la palabra del Señor. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me dijo, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y él me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Bendiga el Señor su palabra. Amantísimo Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos redarguye, que nos educa, Señor, a caminar en tu servicio. Te pido, Señor, en este día, en este momento, que unjas a tu siervo, nuestro pastor, para declamar, Señor, con denuedo, Señor, tu palabra y aquel mensaje que tú has depositado en su corazón, que se encuentra en tu corazón para este pueblo. Señor, gracias
por lo que has de hacer a través de esta palabra, pues tu palabra nunca torna atrás vacía. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por lo que vas a hacer de antemano. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar en la presencia de nuestro Señor. En esta mañana voy a compartir sobre 4 palabras, ya sea que pueden mantener una persona alejada de la gracia de Dios, de restaurarle y de salvarle, o puede una persona que conoce los caminos de Dios comenzar a hacerlo, desviarse de los planes de Dios para su vida y desviarse de las bendiciones de las cuales solamente Dios habita. Y esas 4 palabras es: eso no es nada. 4 palabras que pueden llevar a una persona al número 1, ya sea mantenerse alejado de Dios, y cuando Dios ofrece su salvación, que se pueden autodecirse ellos mismos, eso no es nada, y mantenerse alejado. O la persona que sí conoce los caminos de Dios, que sí conoce de Dios, y entonces cuando se confronta con las expectativas de Dios, de acuerdo a las palabras claras de esa escritura, se dice él o ella misma, o se comparte uno al otro y dice que eso no es nada. En esta mañana yo quiero compartir específicamente sobre estas 4 palabras, que las cuales para mí contribuyeron a que primeramente durante el tiempo de cuando Israel iba a ser destruido, de que contribuyera a su castigo, de cómo es posible. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que una palabra que es clara, una palabra que fue dada por los profetas, que fue dada por Moisés, y que es clara y que es lo que el Señor le espera de parte de la conducta, específicamente todo esto ocurre de parte de los levitas dentro del santuario, que todo estaba claro y detallado, que hay un libro completo que se llama Levítico, dedicado a las tareas de los levitas, tanto como los líderes como también el pueblo de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible de que un pueblo haya degenerado a tal punto que haya permitido cosas, no necesariamente en toda la tierra, eso es otro tema, pero estoy hablando dentro del santuario de Dios, dentro del atrio interior de Dios, dentro de todos los alrededores de los predios de Dios, donde estaba el altar de bronce, etcétera, de que cómo es posible que permitieran de que se practicaran las cosas que a Dios le provoca celo y le provoca ira. Y para mí que por lo menos una de las cosas que contribuye es uno decirse a uno mismo cuando se confronta con la palabra de Dios, cuando se confronta con lo que Dios espera de uno, es que uno se vaya a decir uno mismo, eso no es nada. Que para Dios no es importancia, que para Dios no hay ninguna consecuencia. Como ellos decían, que Dios decía que es cosa liviana que ellos hicieran todas estas cosas en el versículo 17, que es una cosa liviana que los líderes de Judá, que consideraban de poca importancia las consecuencias de sus actos de desobedecer abiertamente las leyes y las expectativas de Dios, quizás diciéndose, eso no es nada. Pero vemos que hay consecuencias, y lo que esta mañana, lo que quiero crear conciencia en una cultura donde todo se permite, donde todo el mundo dice, eso no es nada, y hacen las cosas y eso no es nada, de que como pueblo de Dios, como personas que buscan serle fiel a Dios, porque si tú le vas a ser fiel a Dios, es necesario de que tú puedas decir que sí es algo cuando a Dios sabemos que algo le desagrada, que si tú crees que vas a serle fiel a Dios, y yo no sé si es tu expectativa, pero mi expectativa es alguna vez escuchar la voz de mi Cristo decir, ven bien, buen siervo y fiel, que por fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Eso es todo lo que queremos escuchar de parte del Señor, que nos diga, ven siervo fiel, bien sierva fiel. Pero si tú vas a serle fiel a Dios, todos los caminos de tu vida, tanto en los principios como en las finales, es necesario entonces que estas 4 palabras no necesariamente estén en tu mente o en tus labios cuando están contradiciendo lo que es la palabra de Dios para tu vida. Que no digas eso no es nada cuando la palabra dice claramente que es algo para Dios. Que no digas eso no es nada cuando claramente los principios de Dios están establecidos y están claros, que no están abiertos para debate, sino las partes que son blancas y negras, que no debe decir que eso no es nada cuando el Señor dice que es algo, porque va a haber consecuencias. Casi siempre una persona dice que eso no es nada cuando cree que no va a haber consecuencias, y siempre va a haber consecuencias. Siempre va a haber consecuencias cuando haces en la finanza lo que no es de Dios, dice eso no es nada, va a haber consecuencias en la finanza, va a haber consecuencias en los matrimonios, va a haber consecuencias en los negocios, va a haber consecuencias en las iglesias. Cuando dice que eso no es nada, a la palabra de Dios dice claramente que para Dios es algo. Porque es importante esto de
no autoengañarnos con el eso no es nada cuando es algo para Dios. De alguien decir eso no es nada cuando la palabra de Dios es clara que sí es algo. Número uno, vemos antes para entrar en porque es importante, Ezequiel era un sacerdote. Y es interesante porque las cosas se degeneraron después que Ezequiel fue llevado y deportado hacia Babilonia, o que Ezequiel quizás no sabía todo, quizás había algunas, pero quizás no sabía de todo lo que estaba pasando. Y Dios tuvo que llevarle una visión, estando en Babilonia, llevarle una visión para que Ezequiel viera lo que Dios estaba viendo. De que no solamente mostrarle a Ezequiel este es el castigo que voy a traer a mi pueblo, sino por qué ese castigo es que es necesario y por qué qué es lo que está provocando ese castigo. Y esta visión y la serie de visiones forma parte de esa revelación. Y todo ocurre dentro de los atrios del templo de Salomón. Había un atrio exterior, había un atrio interior. En el atrio exterior cubría alrededor de todo el templo. El atrio interior donde se encontraba el altar, donde se encontraba el lugar, donde está el lugar santo, donde está el lugar santísimo. Ese era el atrio interior. Y lo lleva a una visión para ver las diferentes abominaciones de lo que está sucediendo. Vuelvo y repito, cuando una persona dice eso no es nada, cuando la palabra de Dios dice que es algo, va a haber consecuencias negativas. Igual que hay consecuencias por obedecer a Dios, hay consecuencias por desobedecer a Dios. Igual que hay bendición cuando dice no, yo voy a herirme a la palabra de Dios, y hay bendición, y como dice el Señor, el bien y la misericordia te van a seguir persiguiendo. Cuando una persona dice eso no es nada, cuando la palabra de Dios dice que es algo, ahí entonces comienza a apartarse la bendición y comienza a acercarse a la disciplina y la corrección de Dios. No diga eso no es nada, cuando para Dios es algo. Y Dios le mostró y lo llevó al templo de Salomón y le mostró los atrios del templo, y dice que había una imagen de cedro en la puerta norte, y la puerta que estaba al norte, que era hacia del exterior al interior, que había ahí una imagen de cedro. No sé qué imagen es, pero muchos suponemos que era una imagen de acera, un palo de acera. Cuando digo acera era la contraparte del Baal, era como la deidad femenina a los Baales. Y que estaba esa imagen de cedro, esa imagen de Baal, esa imagen de acera, y parte del culto, parte de adoración a esta imagen de acera, es que había prostitución religiosa, porque se practicaba la magia simpatética. Era un ritual de fertilidad, que desde la manera que los seres humanos mantenían y se unían, que también los dos se unían, y entonces producía y fertilizaba la tierra. Esa era la mentalidad. Así que no solamente, ¿y cómo lo sabemos? Porque Josías, antes de limpiar, en su parte de su reformación, dice en 2 Reyes 23, de que tuvo que sacar también las tiendas de prostitución, tuvo que sacar la tienda de la prostitución religiosa, la cual se practicaba cuando adoraban o veneraban a los aceras y los baales. Así que dentro del atrio interior, había un palo de acera, y es posible que al exterior de ese muro hubiera las tiendas donde estaban los prostitutos y las prostitutas religiosas, para entonces rendirle culto a los baales. Y le dice que no solamente eso, le lleva, ok, ya viste, déjame enseñarte otra cosa para que veas lo que yo estoy viendo. Y le dice, vete a la pared, porque en la parte, si alguna vez has visto el templo de Salomón, en la parte exterior, donde está el lugar santo y santísimo, estaban las tiendas de los sacerdotes, estaban rodeando todo alrededor de recámara. Y él dice, vete a aquel agujero que está. Una vez que lo tiene mirando para el norte, lo mira entonces para el sur y dice, vete a aquella pared, vete a aquel agujero. Mira lo que ves. ¿Qué ves? Una puerta, ok. Haz el roto. Y esto es una visión, ¿ves? Y así, y has roto. Entonces, ahora entra, ¿qué ves? Una puerta, ahora entra por la puerta. Y lo que vio allí fueron 70 levitas, que eran los únicos que estaban permitidos a estar en el atrio interior del templo de Dios. 70 levitas. 70 es el número perfecto. 70 representa perfección, representa madurez, representa poder espiritual. Se supone que estos 70 fueron los maduros, los espirituales, y lo que Dios le mostró es que estaban pintadas en las paredes todo tipo de animales, y estaban adorando animales con incienso también, como parte de las oraciones. Ahí habían sapos, ahí habían culebras, ahí habían de todo, ahí estaban adorando. Y parece que utilizaron un tecnicismo, porque la ley dice que no harás imagen.
imagen de yeso, imagen de piedra, imagen de metal, imagen de nada, que no haga ningún tipo de imagen. Y como yo dije, bueno, Dios dijo imagen, no dijo una de pintura. No puede decir, bueno, Señor, aquí dice imagen, no es pintura. Entonces vemos que a pesar de que quizás no dice pintura, pero el principio es el mismo. Aún que solo a Dios adorarás y solamente a Dios le servirás. Y entonces dentro, en el exterior de los atrios, encuentras 70 ancianos que se supone que estuvieran invertidos de poder espiritual de madurez. ¿Por qué? 70, como mencioné, es un número de perfección y de madurez. ¿Por qué? Porque eran 70 ancianos que rectificaron el pacto con Dios en el monte Sinaí. Eran 70 discípulos que salieron con poder de Dios a predicar la palabra. Eran también aparte de esos 70, también eran 70 que descendieron a Jerusalén. A Jerusalén dijo que descendieron a Egipto cuando Jacob bajó con 70 y salieron con muchos más. Y vemos que también que eran los ancianos que fueron investidos del poder de Dios. Cuando Moisés encontraba la carga muy dura, Jehová le dijo, sepárame a 70 ancianos, que el espíritu que he puesto en ti se lo voy a poner en ellos. Si tenemos que 70 es el número de perfección, 70 es el número de la madurez. Y vemos que ellos, en vez de estar dirigiendo al pueblo, en vez de estar proyectando madurez, estaban haciendo cosas en secreta, a puertas cerradas, creyendo que Dios no lo estaba viendo. Y quizás diciéndose a ellos mismos, eso no es nada, pero la palabra dice que no vamos a dar un solo Dios. Eso no es nada porque Dios no está aquí. Él abandonó la tierra. Él no ve las cosas que están pasando en la oscuridad, atentando contra la omnisciencia de Dios. Yo creo que usted entiendas algo. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo porque está en todo lugar. Aunque esté a puerta cerrada o aunque esté a puerta abierta. Aunque esté a los ojos públicos y aunque esté a los ojos privados. Y lo que esta mañana quiero enfatizar, que no vayas a permitir o desempeñar algo en tu privacidad usando las palabras, eso no es nada, para violar los mandamientos y los principios de Dios para tu vida. Y después que lo llevó a los atrios y vio todo el despliegue de la degeneración de los líderes, lo llevó, entonces fueron otra vez al norte y habían mujeres llorando al Dios Tamuz. Mira que revolú dentro de los atrios de Dios. Primero adorando a la imagen de cero, un palo. Después adorando imágenes pintadas en la pared. Después las mujeres llorando a Tamuz, porque Tamuz era el dios de la vegetación, que por ende el dios también de la lluvia. Entonces este era el tiempo seco. Y entonces el tiempo seco están llorando a Tamuz, Tamuz resucita, para que entonces resucitar traiga lluvia y traiga vegetación. Y eso encontramos y le muestra esto, lo que está sucediendo en el templo, esto es lo que está sucediendo mientras tú estás en Babilonia, en la primera deportación. Esto es lo que sigue sucediendo en Jerusalén, para entonces justificar mis actos, para que vea por qué. ¿Por qué tengo que castigar al pueblo que amo? ¿Por qué tiene que ser deportado el pueblo que él ama? ¿Por qué muchas veces tiene que ser disciplinado el pueblo que él ama? Era por las cosas que estaban haciendo y quizás utilizando como excusa las palabras, eso no es nada. Amén, ¿está conmigo? Amén, ok. Entonces, y por último, lo lleva entonces a la entrada del lugar santo y el santísimo. Y ahí encuentra 24 levitas también, ancianos, acostrados mirando hacia el este. Y mirando hacia el este y adorando el sol. Adorando y endechando el sol. Así que vemos que había una degeneración, no solamente en la privacidad de los levitas, sino pública en los levitas. Y eso como consecuencia le trajo desagrado, número uno, a Dios. Pero cómo llegó a degenerarse la adoración a Dios en su templo. Porque vuelvo y repito, una cosa es la tierra que se vaya a pervertir, pero otra cosa es que la adoración a Dios, la santidad a Dios en su templo se vaya a pervertir. Igual que nosotros vivimos en un mundo donde es así, donde es pluralista, donde tú puedes adorar a la isla, el otro puede adorar a los bajáis, el otro puede adorar esto, y todo el mundo se tolera, nadie se persigue, etc. Pero en la casa de Dios no hay una mezcolanza, ni un sincretismo, tratando de mezclarlo todo junto y tratar de ser todo junto, hacer uno. Porque Dios es celoso. Y tu fe, Él no la comparte con nadie. Tu confianza, Él no la comparte con nadie. Él no comparte tu dependencia y tu sentido de bienestar. Él no la comparte con nadie. Eso es de Él, eso le pertenece a Él. Y cuando tú solo das a otra persona o otra cosa, a Dios le provoca hacerlo.
Celo, por definición, es muchas veces la reacción a cuando alguien que tú amas, y ese alguien que tú amas, ama a otro. Eso es su definición más básica, es celos, que provoca celos. Y entonces, Dios que te ama y Dios espera que tú confíes en Él, que tú dependas de Él, que tú pongas toda tu confianza en Él, que le creas. Y entonces cuando tú le crees a otra cosa, a otra persona, cuando tú pones el bienestar que le pertenece a Dios en otra cosa o otra persona, a Dios le provoca celo. Porque dice, esa confianza es mía. Igual que los que están casados, son uno para el otro, son para compartirse. Amén. Eso no es para compartirse. Eso no es una amiga, como vemos en algunos programas en un bar así cualquiera, es él, pero no es ella. Fíjate, si vemos a los en televisión, siempre lo presentan a él con 10 esposas. Ahora preséntame a ella con 10 esposos a ver si la cosa es la misma. Sí, pues siempre es él. Él que tiene 10 esposas y se comparten todas las unas con las otras y para ellas todo eso está bien. Obviamente no son hispanas, porque son de allá del oeste por allá metidos, porque es imposible. No puede tener muchas hispanas juntas que son familias. Imagínate aquellas que ni se conocen, a tratar de compartir un solo marido. Así que igual que la reacción de usted sería a una infidelidad, aún más reacciona a Dios cuando le eres infiel espiritualmente. Y que no vaya a utilizar la palabra, eso no es nada para justificar ser infiel a Dios. Es decir, uno que no es nada, violando la palabra de Dios, lo único que a la larga y a la postre lo que va a producir es miseria y destrucción. Porque la paga del pecado es muerte a la larga. Cuando Adán se dijo, eso no es nada, de que yo pueda comer del fruto, digo que fue expulsado de qué? Del Edén, y fue expulsado de ese lugar de bendición. Cuando Acán, ¿te acuerdas cuando estaban invadiendo la tierra? Y Acán, Dios le dijo, no quiero que tomen nada, absolutamente nada del enemigo. Y Acán entró en una tienda y vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, vio 200 ciclos de plata y dijo, eso no es nada que yo viole la palabra de Dios y lo que Dios dijo. Tomó lo que estaba y a consecuencia no solamente murió él, murió toda su familia por desobedecer a Dios. Siempre hay consecuencias. Elí, cuando tenía sus 2 hijos, y sus 2 hijos que estaban violando la ley de los levitas, y Dios dijo, tú no ves lo que tus hijos hacen, y por tú honrar más a tus hijos que honrarme a mí, por eso que tu casa va a cesar de existir. Por decir eso no es nada al nene, eso no es nada, deja al nene, 10 años, déjalo que hable malo, eso no es nada, déjalo que robe la tienda, eso no es nada, deja que vaya a la tienda y no pague y tenga los bolsillos llenos de chicle, eso no es nada. Honraron, le dijo Elí, tú honras más a tus hijos que me honras a mí. Porque tú, por no ofenderle a ellos, para ti es más importante que no ofenderme a mí. Y a consecuencia, pues obviamente, tu descendencia y tu casa tiene que terminar aquí. Por eso no es nada. Yo creo que esta mañana, yo creo que cabe profundo dentro de ti, que tú entiendas que hay consecuencias cuando tú le dices eso no es nada a la palabra de Dios para tu vida, a las palabras claras de Dios para tu vida. Por eso que Saúl perdió su reino. El primer rey de Israel, ungido por Dios, dijo eso no es nada. Dios dijo que espere a Samuel. Eso no es nada, debe hacerlo. Dios dijo que mira, después del enemigo, eso no es nada. Vamos a quedarnos con el ganado. Vamos a dejar el rey acá activo. Y vemos que a consecuencia perdió su reino por desobediente. Por desobediente. David perdió su paz en su reino. Perdió el hijo que tuvo. Iba a tener Betsabé, porque estando parado y mirado, decía, bueno, esa mujer es esposa de otro.
pero eso no es nada, yo soy el rey, aquí te mando a operar, yo soy. Y comienza en eso no es nada, violando, y violó un montón de las leyes de Dios. No solamente adulterio, sino también matar, sino también mentir, sino forzar a otros a mentir. O sea, un sinnúmero de cosas. Y a consecuencia perdió su paz, a pesar de que Dios lo perdonó. La paz de ahí en adelante nunca fue igual. A tal punto que uno de sus hijos violó a su propia hermana. A tal punto que uno de sus hijos se levantó en contra de él a sublevar su reino. Y vemos que hay consecuencias. Ananías y Zafira, cuando entraron a la casa de Dios, cuando se presentaron delante de Pedro diciendo, vendimos la casa y aquí traemos todo el dinero, cuando no era todo el dinero, mintiéndole a Dios, primero cayó Ananías, y cuando vino Zafira, ¿qué pasó? También cayó ella, también va a haber consecuencias. Yo solamente quiero recalcar en esta mañana que va a haber consecuencias cuando conoces claramente cuál es la voluntad de Dios y tratas de autojustificarte o tratas de autoengañarte diciéndote que eso no es nada, cuando para Dios es algo. Cuando para Dios es algo. ¿Por qué? Porque si alguien que te vaya a sugerir, por eso lo estoy recalcando, alguien te vaya a sugerir que eso no es nada, que tú puedas estar firme, si no es algo. Si tu novia te dice, oída muchacha tremenda, si tu novia te dice después de cierto tiempo, mira, vamos a vivir juntos, o vamos un poquito más antes, vamos a tener relaciones sexuales, la palabra dice que no debo fornicar. Eso no es nada, todo el mundo lo está haciendo. Y entonces va a haber consecuencias. Y si va más allá, si después de una situación como esa, y entonces quizás está con un novio y una novia mucho tiempo, y ella entonces te dice, digo a ella, porque la muchacha está tremenda hoy, ella te dice, vamos a vivir juntos, pero ven acá, pero ¿cómo vivir juntos? Sí. Dios dice, debemos casarnos primero. Eso no es nada, todo el mundo lo está haciendo. Va a haber consecuencias. Y por eso lo estoy trayendo en un mundo donde muchas veces todo el mundo se dice que eso no es nada para justificar cualquier acto en su vida. Si tú esperas ver la bendición de Dios, es mejor que tú digas, esto es algo para Dios, cuando es claro para tu vida, porque va a haber consecuencias. Vimos las consecuencias, Acán sufrió consecuencias, David, Adán y todo aquello que han utilizado la palabra, eso es nada para violar la palabra de Dios para su vida, han sufrido las consecuencias. Si tú esperas algún día escuchar la voz de Dios decirte, ven, buen siervo fiel, es mejor que tú digas, eso es algo, cuando alguien diga eso no es nada, y cuando la palabra de Dios es claro. Si espera escuchar eso, las palabras de Cristo algún día. Si alguien te sugiere, vamos a hurtar, vamos a robar, vamos a mentir, y ahora se acercan las planillas. Mira, pon ahí el gato, pon ahí el sobrino, pon ahí el perro, pon ahí con otros dependientes allá a lo loco. O llama, mira, póntame tú el celular del sobrino, del primo, del otro, y lo que aparezca, y meter mentiras. Dice, pero es que eso es mentir. Por eso no es nada, todo el mundo lo hace. Todo lo hemos hecho mi familia, mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, y ahora yo lo hacía, y todas tuvieron sus consecuencias, y también tú vas a tener las tuyas. Especialmente cuando sabes que Dios te dice que no mienta, y esta palabra está dirigida no necesariamente a la gente que no conoce a Dios, está dirigida a las personas que sí conocen a Dios. No estoy hablando del mundo, porque ya ellos tienen ellos van a tener su problema ya establecido. Lo que estoy hablando es gente que conoce a Dios, gente, pueblo de Dios en la casa de Dios, usando el eso no es nada para permitir en la casa de Dios conducta que Dios claramente condena. Santo Dios, amén. Eso no es nada. Entonces, decirle eso no es nada cuando viola los principios, los mandamientos de Dios, provoca a Dios. En vez de provocarlo, provocar significa como estimular. Y en vez de provocar a Dios que te bendiga, porque tú puedes provocar a Dios que te bendiga cuando le eres fiel. Tú puedes provocar a Dios cuando a veces la carne quiere hacer algo y tú dices, no, carne, no lo puedes hacer porque viola los mandamientos de Dios. Provoca la bendición de Dios para tu vida. Pero igual que la bendición de Dios puede ser provocada para tu bien, también provoca la corrección y la disciplina de Dios. Cuando usa una palabra como eso no es nada para violar sus mandamientos. Que en vez de provocar a Dios para que te bendiga, lo que vas a provocar a Dios es para que te discipline porque te ama. Porque aquel que ama disciplina a sus hijos. Y como Dios todavía te ama, tú debes darle gracias a Dios que Dios te está disciplinando. Tú debes darle gracias a Dios que Dios te está corrigiendo. Tú debes
porque te ama, de otra manera te perderías. Es una señal de su amor. Cuando quizás dice eso no es nada, y Dios viene y te disciplina porque te cela. Le dice la imagen de celos. Y especialmente uno cela a alguien que uno ama. Porque Dios te ama. Dios te cela. Por eso que Dios dice que reacciona celo. Porque cuando uno cela a alguien es porque ama a alguien. Pero ese alguien no ama a uno proporcionalmente para atrás. Porque Dios te ama. Y por eso que te cela. Dios te ama y por eso que responde con esa corrección y esa disciplina. Porque Dios te cela y te ama. No tengas eso de nada. Especialmente a uno mismo. Nunca para invalidar la palabra de Dios en la vida de uno. Porque acarrea disciplina y acarrea castigo de Dios. Provoca que Dios y su presencia, la gloria de Dios, lo que experimentamos, lo que continuamos experimentando en este lugar, en este día. La gloria de Dios dice, mira lo que hacen. Yo quiero estar con ellos. Yo quiero estar en su presencia. Yo quiero bendecirlo. Mi gloria está ahí. Dice que la gloria de Dios estaba en el templo. Y mientras la gloria estaba ahí, habían aquellos que estaban adorando el palo de adoración. Habían aquellos que estaban adorando todo tipo de reptiles y de cosas que se arrastran en las paredes. Habían aquellos adorando el ataúd. Y habían aquellos que estaban adorando el sol. Y mientras todo eso pasaba, mientras la gloria de Dios estaba allí, decía, mira lo que hacen. Yo quiero que mi gloria repose con mi pueblo porque lo aman. Pero mira lo que hacen y provoca que yo me aleje. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando Dios dice, no vuelvo más. Cuando Dios dice, alejo mi gloria de este lugar. Alejo mi gloria de esta casa. Alejo mi gloria de esta persona. Porque en la gloria de Dios es que está toda la plenitud de toda bendición que tú puedas desear. Toda. En su gloria que está la salvación. En su gloria que está la fortaleza cuando estás cansado, cuando estás cansada. En su gloria es que está el consuelo cuando has perdido un ser querido. En su gloria, es su presencia. Cuando uno dice que eso no es nada, sabiendo que en su palabra dice que para Dios es algo, aleja esa gloria, aleja esa presencia, contrita el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Y entonces dice que provoca a Dios a alejarse de su santuario, su gloria. Así que vemos que te puede hasta llevar a creer que Dios no ve lo que en los secretos muchas veces se autojustifica usando las palabras. Eso no es nada. Jehová no nos ve. Le estarás haciendo algo en secreto que sabe que no le agrada a Dios. Y utilizando las palabras, Jehová no me ve. Déjame decir algo. Si lo que tú haces en secreto no lo puedes hacer en público, no lo debes estar haciendo. Excepto si es ir al baño o si es bañarte. Fuera de ahí. Porque queremos verte con tu ropa, ¿ok? Queremos verte con tu ropa y no te queremos viendo otras cosas. Sino que no queremos. Pero si lo que estás haciendo en privado no lo puedes hacer público, si lo que estás haciendo en privado no lo puedes hacer delante de los hermanos y las hermanas en Cristo, no lo debes estar practicando. Y sin el secreto que Jehová se había ido, que ha abandonado la tierra. ¿Por qué un creyente puede a veces decir esto? Y vuelvo y repito, hablando del creyente. Porque yo he escuchado personas que supuestamente atienden a las iglesias. He escuchado que quizás se le ha acercado un hijo, una hija, donde que se le ha propuesto, mira, a probar, a que se vaya, y le he preguntado, ¿tú crees que debo ir con mi novio? Y vamos a probar a ver la cosa y si funciona bien y si no también. Esto dentro de la casa de Dios, gente que atiende los servicios. Eso no es nada, prueba a ver, igual que un carro, úsalo por un año. Y si te gusta, no, y si no te gusta, pero deja porque no hay compromiso, no hay nada. Y no sabes las consecuencias que hay. Y uno dice que sí, sucede, hermanos. No sé si alguno de ustedes saben alguno del ejemplo de lo que estoy hablando. Donde dicen que eso no es nada, cuando saben claramente que es la palabra de Dios. Y eso es parte del problema, y muchas veces porque se prepaga
porque muchas veces lo ven los adultos. Porque si como adulto tú dices eso no es nada, cuando es algo para Dios, ¿qué tú esperas a la próxima generación? Por la razón que muchas veces decimos eso no es nada, por los falsos profetas, las falsas profetizas, donde que muchas veces en el tiempo de cuando Israel iba a caer y también en nuestro tiempo, que claramente la palabra dice, mira, esto a Dios no le gusta, pero se levanta alguien supuestamente con cierta autoridad espiritual y dice, mira, eso no es nada, que lo hagamos. Él quizás está teniendo problemas con la esposa y ahora tiene ahora una amiguita en el trabajo y está orando, Señor, esta amiguita me trata mejor que la esposa que tengo en casa. Esto es una armonía y la que tengo en casa es una demonia. Señor, dame la salida. Señor, dame la salida. Dios no te va a dar la salida. Pero vamos a seguir el caso. Esto es un caso hipotético, ¿ok? Cualquier semejanza con la vida real es solamente pura coincidencia. Entonces se levanta supuestamente alguien de autoridad espiritual, un profeta, y dice, mira, Dios dice que te puedes ir. La puedes dejar, la puedes repudiar, la puedes ir. O que mira, como lo pasa también con ella, que puedes tener a las dos. Puedes tener aquella en la casa y la otra también, porque como esa es la que te hace sentir chévere, puedes tener a las dos. ¿Cómo digo esto? Nosotros, no sé por qué yo estoy entrando aquí, pero vamos a entrar ya que estamos. A nosotros los hombres nos gustan nuestros juguetes. ¿Cuántos saben? Las damas que están aquí. Y a los varones nos gustan los juguetes. La única diferencia entre un niño y un adulto es que los juguetes son más caros cuando son adultos. Y nos gusta jugar con los... No jugamos todos los días, pero jugamos con los juguetes. Pero quiero que tú entiendas algo. El varón no se casa con el juguete. ¿Sí? Y esto lo digo por si alguien conoce a alguien que quizás es un juguete de otra persona. Nunca se va a casar, porque ningún hombre se casa con su juguete, se casa con su esposa. Y los juguetes son, y por eso que la esposa se enoja cuando pasa más tiempo en el carro de lo que pasa con ella. Por eso se enoja cuando pasa más tiempo quizás en el frente del televisor que la pasa con ella, porque está pasando más tiempo con el juguete que con ella. Pero que entienda que si sabe que es un juguete de otra persona, nunca se va a casar contigo, porque los hombres nunca nos casamos con los juguetes, nos casamos con las esposas. Sí. Entonces, la cultura, por la razón, entonces es un ejemplo donde uno quizá está así, entonces se levanta alguien con autoridad espiritual o dice que hacer eso no es nada. Vete. Te sientas bien, después que te sientes bien algo, como la filosofía hedonista, que después que te dé placer lo puedes hacer, como hay costos en consecuencia. Pero vemos que muchas veces, por eso que mucha gente a veces viola los mandamientos de Dios, porque se dejan llevar no por la palabra, sino porque dice otra persona que lo puede hacer cuando la palabra dice que no lo puede hacer. ¿Okay? Número 2, por la cultura en que vivimos, es pluralista, como ya acabo de decir, donde a todas las religiones se le reconoce como válida, donde no necesariamente se persigue necesariamente alguna religión en particular, de cierta tolerancia, y entonces vivimos en esa sociedad, y entonces en esa sociedad que vivimos, creemos que podemos venir a la relación con Dios con esas mismas actitudes pluralistas, con esas mismas actitudes sincretistas, y creemos que podemos moldearlo todo juntos, cuando para Dios es solamente Él nada más. Una cosa es que tú vayas al mundo y todo el mundo acepta como igual, pero como creyente hay un solo Dios en que ha entregado su corazón y su nombre es Jesucristo. Que aunque en la sociedad tú salgas y quizás legalicen la marihuana y quizás legalizan la marihuana, para ti es prohibido. Y no solamente la marihuana, todo lo que altere y te influencie que no sea el Espíritu Santo de Dios. Todo, aunque lo legalicen todo, la sociedad puede legalizarlo todo, legalizar el matrimonio entre los del mismo sexo, el matrimonio entre los animales y los humanos, lo puede
puede legalizar todo. Y quizás en la cultura es permitida, pero dentro de relación con Dios es prohibida. Y cuando alguien te diga, mira, esto es legal, vamos, no, eso no es nada, es algo así. Es algo así, yo soy un Dios omnisciente, que está en todo lugar, que lo sabe todo. ¿Cómo puedes decirme que eso no es nada? Eso te reprenda. Eso es decir a la novia, dice, mira, vamos a ir juntos, no te reprenda. Porque muchas veces no vemos las consecuencias inmediatamente. Pues decimos, eso no es nada. Violamos los mandamientos de Dios y como las consecuencias no ocurren inmediatamente, algunas sí, pero otras quizás no ocurren inmediatamente, entonces muchas veces nos tomamos licencia para continuar violando lo que claramente es la palabra de Dios para tu vida. Muchas veces por la presión en el trabajo, porque quizás en tu trabajo se fusionan, o el negocio que tú tienes, quizás se fusionan de cierta ética y cierta moral que violan los mandamientos de Dios. Donde Dios espera que tú sepas lo que está mal, lo que está bien, y si no lo sabe el Espíritu te dice, esto está mal y esto está bien, en tu trabajo, en tu negocio. Y muchas veces el negocio te puede presionar a mentir, te puede presionar a hacer fraude, y entonces dice, no, esto está mal, esto es mentir. Dice, eso no es nada, si corremos aquí. Dice, no, esto es algo. Esto es algo. Yo no puedo participar de esto, porque esto es algo. Muchas veces la presión en el trabajo, muchas veces la presión del supervisor, del jefe, muchas veces la presión de la carne, donde la carne quiere complacerse con algo que la palabra dice no. Y donde muchas veces hay apetito, muchas veces hay deseo, y muchas veces hay inclinaciones, y la carne quiere hacer algo, y muchas veces entonces comienza a chocar con el Espíritu de Dios. Y decirle, muchas veces tiene que decirle a la carne, decirle, esto es algo, esto es lo que tú estás queriendo hacer, es algo y tiene consecuencias. Y por eso muchas veces hay la influencia, porque a veces nuestra carne, muchas veces por ganancias materiales, muchas veces por ganar un poquito de dinero se violan los mandamientos de Dios. Por ganarse un poquito de finanzas se violan los mandamientos de Dios. Y si dicen eso no es nada, porque para Dios es algo. Muchas veces, especialmente, lo que lleva mucho tiempo son los que están a alto riesgo. No son necesariamente los más chiquitos aquí, son los adultos, que llevan mucho tiempo. El templo se construyó alrededor del año 1000 antes de Cristo, y vemos que en el año 587 fue destruido. Así que estamos hablando que tenía ya unos 400 años y pico de historia de haberse construido. Así que llevaba mucho tiempo, y veo que al final de su tiempo estaba permitiendo un sinnúmero de cosas en la casa de Dios. Como una persona adulta que tú crees que está llegando a la meta final, ahí que tú tienes que redoblar las fuerzas, ahí que tú tienes que volver a redoblar la búsqueda de Dios, porque no sea que llegues al final y seas desechado por decir eso no es nada. Igual que ese templo lleva mucho tiempo, y por estar familiarizado con el tiempo, con el templo, familiarizado con la gloria de Dios, entonces eso crió irreverencia. Siempre he dicho, lo que causa los más problemas en las iglesias en la tierra no son los recién convertidos, son los que llevan mucho tiempo, donde pierden la reverencia, donde dice eso no es nada, donde comienza a mirar el templo como estamos todos acostumbrados a la gloria de Dios, y estamos todos acostumbrados. Yo conozco al pastor Ramiro, por la pastora Ana, yo conozco a la pastora Belinda, ya yo lo conozco hace tiempo, y es lo que yo me diga, eso no es nada, yo lo voy a hacer como quiera. Yo lo voy a hacer como quiera. Entonces lo ven por ahí y salió todo el mira que vi a fulano de tu iglesia. ¿Mi iglesia? Si yo no lo he visto hace un año. Bueno, ok. Y entonces jugar rápido a la iglesia por la conducta de otro que no lo hemos visto hace un año y está haciendo lo que le da la gana. Y entonces tiene que tener cuidado, especialmente creyente que lleva mucho tiempo y que está familiarizado con la gloria y la presencia de Dios.
hacer concesiones al pasar el tiempo. Tienes que ser tan fiel como el primer día, como el último día que te vayas con el Señor. Que no solamente es comenzar siendo fieles, terminando siendo fieles y no hacer concesiones en el camino. Aunque quizás uno hace concesiones y dice, ay bendito, tú no puedes mentir, ay bendito, te diga eso no es nada, cuando entonces va a haber consecuencias sobre ti y sobre todo tu hogar por hacerlo. Tú no puedes permitir el ay bendito. Y vamos a terminar. ¿Cómo podemos mantenernos fieles sin hacer concesiones? Sin decirle eso no es nada para nuestra propia ruina. Sin decirle eso no es nada a las cosas de Dios. Sin pudiendo ir quizás a un servicio de oración, que eso no es nada que yo no vaya. Déjeme decirle algo. Y no solamente en ejemplo un servicio de oración. No es casualidad que fíjese, quizás los días que no hay nada en la iglesia, llegan del trabajo y como que tienen mucha fuerza y mucha energía, ahora podemos ir y estar hasta las 12, shopping y todo lo más. Y entonces cuando hay algo relacionado con el Señor, no es casualidad de que un martes, de que un jueves, de que un domingo, como que llega a las 6 de la tarde, 5 y media, te da un mosquero que no te ganas de hacer nada, que no te ganas de salir para ningún lado, que te pesa hasta la vida, y no es casualidad. Y entonces que no vaya a ser que nosotros, sabiendo de que Dios le agrada, que Dios le agrada estas actividades, donde forman parte de nuestro crecimiento y forman parte de nuestro ministerio hacia los demás, que entonces vamos a decir, eso no es nada. Eso no es nada de que yo no vaya. No es casualidad. Por eso es que te lo advierto, para que los días que haya actividades en la semana, los días que hayan actividades en la iglesia, que ya tiene que comenzar a orar desde por la mañana, decirle, yo cuando llegue a la tarde, que yo no tenga este cansancio, no tenga esta pesadez, porque Señor, cuando no hay algo, entonces me entiendes, no tengo este cansancio y esta pesadez, porque es simplemente, en este caso, martes, jueves y los domingos por la mañana, ¿por qué no tengo esta pesadez? Y es con una intención de tener la obra de Dios en tu vida, que no vaya a decirle nada cuando es algo que Dios desea que tú participes para no solamente en bendecir tu vida, sino que tú bendigas la vida de otro. Si vas a evitar decir eso no es nada, cuando es algo para Dios, tienes que valorizar la palabra de Dios en tu vida. Tienes que comprometerte con leerla. Tienes que comprometerte con meditar en ella. Tienes que comprometerte con escudriñarla sobre todas las cosas. Tú tienes que estar comprometida de que mi Señor, toda palabra que tú me has hablado a mi vida y toda palabra que tu Espíritu Santo me dé, la voy a hacer en mi vida. Si tú no estás comprometido, comprometida con la palabra, como dije ahorita, la carne quizás te va a decir eso no es nada, la presión quizás te va a decir eso no es nada, la sociedad quizás te va a impulsar a decir eso no es nada, si no estás comprometida con Cristo y con la palabra de Cristo operando en tu vida. Es necesario comprometerte con la palabra de Dios. Tienes que sacar o dejar de hacer lo que hasta hoy ha estado diciendo, eso no es nada. Quizás en esta mañana, yo no sé si al ir de tu casa y quizás hay algo, o quizás hay alguien, o quizás hay algo que está sucediendo en la cual hasta hoy tú estabas diciendo, eso no es nada. No sé si es un DVD que sacaba y lo ponía y decía eso no es nada. No sé si es una página del internet que veía que eso no es nada. No sé si es una conversación que decía que eso no es nada. Que en esta mañana, si hasta hoy he estado practicándose, que te decidas hoy decir, no, esto es algo, yo no voy a hacerlo más. No voy a provocar más a Dios. No voy a entristecer más al Espíritu Santo, sino que voy a dejar de hacerlo y voy a permitir entonces que la gloria y la presencia de Dios pueda habitar en mi casa. Si hay cosas y artículos, imágenes de una vida pasada, imágenes de una adoración pasada, imágenes cuando mirabas al Buda, decía Buda, que hoy sea un buen día, y le sobaba la barriga y salías caminando y todavía tienes el Buda allí. Usted no sabe lo que algunos hermanos y hermanitas tienen, igual que ese que no sabía, que dijo, vete ese agujero, ráscalo, vete esa puerta y entra para que veas lo que está sucediendo, la puerta cerrada. Tú no sabes. Pero Dios lo sabe, y lo que Dios está diciendo es que si hasta hoy
estabas permitiendo algo en tu vida para tu ruina y alejar la bendición de Dios, que hasta hoy no continúes diciendo eso no es nada, algo que para Dios es algo. No diga necesariamente eso no es nada, sino si esto desagrada a Dios. En toda decisión, en tu caminar, que nunca necesariamente la pregunta o la frase necesariamente no es eso no es nada, la frase es si esto desagrada a Dios. Y si esto desagrada a Dios, no lo voy a hacer. Si esto no le agrada a Dios, pues mira, Dios me da la licencia, Dios me da el permiso. Si esto no le agrada al Señor, a quien yo le sirvo. Esa es la verdadera pregunta que debe existir. Y volviendo, si no lo puedes hacer en público, no lo hagas en privado. Si estás practicando algo en público, si estás ejercitando algo en público y no lo puedes hacer en privado, que por alguna razón tienes que apagar la luz, cerrar la puerta, que nadie se dé cuenta, apagar el televisor, apagar el teléfono y hacerlo, entonces implica que si no lo puedes hacer en público, no debe ser tampoco en privado. Y el último, tienes que mantenerte fuerte en oración y ayuno para contrarrestar esas presiones. Igual que Esther tuvo que entrar en oración y ayuno. Cuando le dijeron, mira, esto es algo, no digas esto es nada, esto es algo, porque no solamente van a venir a destruir todo nuestro pueblo, pero van a destruirte a ti también cuando sepa que tú eres judía también. Y fortalecerte en oración y ayuno para seguirle siendo fiel a Dios. Cuando Jesús dijo, Señor, que se pase en esta copa, pero se haga tu voluntad, se fortaleció en oración para hacer la voluntad de Dios. Si vas a hacer la voluntad de Dios, si vas a continuar caminando una vida que se caracteriza por serle fiel a Dios, es necesario que sea fortalecida con oración y fortalecida con ayuno. Amén. Comprometido con tu identidad como hija. Comprometido con tu identidad como hijo, como siervo de Dios. No diga eso no es nada. Enterrando tu talento, porque es algo. En la parábola de los talentos había uno, el primero que tenía uno, enterró su talento, enterró lo que Dios le dio, enterró lo que Dios lo ha llamado a hacer, y lo enterró. Y quizás se dijo, esto no es nada, porque pues, yo y el jefe somos así. Así que aunque él me dijo que lo multiplicara, ya lo voy a enterrar. Y diga, eso no es nada cuando es algo. Cuando es algo. Si te les encomendamos esta mañana a no cometer los mismos errores que cometieron otros que le estaban sirviendo a Dios y cometieron todo tipo de abominación en su vida, no solamente privada, en la vida religiosa. Que seamos personas que si hemos entregado el corazón a Dios, que así andemos en nuestra vida. Y si vamos a andar así en nuestra vida, es necesario que nunca en nuestros labios salgan las palabras, eso no es nada, cuando para Dios es algo. Dios le bendiga. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana.